Hola amigo emprendedor, ¿quieres conocer los requisitos para vender en Etsy? Pues te invito a que te quedes hasta el final de este video. Hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a su canal, el de todos los emprendedores digitales. Yo soy Saray Ramos y acá en mi canal comparto aportes de dropshipping, e-commerce y todo lo relacionado con el maravilloso mundo de los negocios digitales. Así que si estos temas son de tu interés, has llegado al canal idóneo. Por ello te pido que por favor te suscribas y le dejes a la campanita para que así te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video al canal. Muy bien amigos emprendedores, como acaban de ver en la intro de este video, el día de hoy les voy a estar compartiendo los requisitos para vender en Etsy. Cabe acotar amigos emprendedores que estos requisitos suelen cambiar con el tiempo, ya que no son los mismos requisitos, por ejemplo, que cuando yo comencé a vender o cuando usted comenzó a vender o cuando usted vaya a comenzar a vender. Por ello es importante que en la plataforma que usted decida vender siempre esté actualizado, porque no nada más son los requisitos que cambian, sino que también suelen cambiar las políticas de todas estas plataformas. Así que amigos emprendedores, el día de hoy pues les voy a compartir este aporte de los requisitos que ustedes necesitan si desean iniciarse para vender en Etsy. Informativo y que no debe ser considerado o utilizado como consejo financiero. Así que dicho esto, pues vamos con el aporte del día de hoy. Nos venimos acá a lo que es mi página web, sarayramos.com. Le damos a lo que es el módulo de asesoría para que nos redireccione a la siguiente pantalla. Aquí en el módulo de asesoría debemos elegir lo que es e-commerce y nos va a redireccionar a la siguiente pantalla. Acá debemos elegir Etsy para poder ver los requisitos que necesitamos para vender acá en esta plataforma. Una vez estando acá en el módulo de Etsy nos venimos hasta acá donde indica requisitos para vender en Etsy. Le damos clic acá y se nos va a desplegar nuestro archivo de Google Sheet. Una vez que nos encontremos acá en nuestra hoja de Google Sheet, vamos a poder ver los requisitos que necesitamos para vender en Etsy como persona natural o individual o como persona jurídica de negocios o empresa. Primero vamos a iniciar con los requisitos que necesitamos para vender en Etsy como persona natural. Igual que en los marketplaces anteriores, con Etsy también debemos verificar si nuestro país se encuentra en lo que es el programa de Etsy Payments, debido a que desde el año pasado aproximadamente Etsy también cambió sus políticas para poder vender en su plataforma. Y una de ellas es que ahora para poder vender en Etsy tu país debe aparecer en esta lista de países de Etsy Payments o Etsy Pagos. Así que le damos al link de acá y nos va a redireccionar a la siguiente pantalla. Acá vamos a poder ver los países en los que se puede activar Etsy Payments o Etsy Pagos. Es la forma de poder recibir los pagos de nuestras ventas dentro de Etsy. Lo bueno de Etsy, y que aplaudo mucho, que es lo que deberían hacer muchas plataformas de comercio electrónico, es que si cambian sus políticas deberían respetar la antigüedad de aquellos vendedores que pues lamentablemente no van a estar en su programa. En mi caso, Etsy también es con dirección de República Dominicana y muchos de los países de Latinoamérica fueron incluidos para vender acá en Etsy. Entre ellos, si pueden observar acá en esta lista, no está República Dominicana ni Venezuela. Sí, pues respetó a los vendedores que ya tenían los cuentas antiguas y pues seguimos recibiendo los pagos de nuestras ventas, ya bien sea por PayPal o en mi caso yo los recibo por Payoneer. La buena noticia en Etsy es que hace poco, a mediados de esta semana, al momento que yo estaba grabando esta serie de videos, pues incluyó nuevamente a lo que es Argentina, Chile, si no me equivoco Perú,
pero vamos a verlo por acá. Ok, acá está lo que son los vendedores de Argentina, Chile, Japón, Perú, Tailandia y Ucrania. Van a poder vender acá dentro de X, que anteriormente pues no podían vender a través recibiendo sus pagos con cuenta Payoneer, como en mi caso, que si ustedes se vienen acá, pues República Dominicana no está en esta lista, pero yo recibo mis pagos en lo que es mi cuenta Payoneer. Los pagos de las ventas de Exit los recibo en Payoneer, ya que, como les indiqué, pues ellos respetaron las cuentas antiguas que no estuvieran en este programa, pues las dejaron allí. Hasta hace poco yo lo recibía en PayPal y luego pues decidí vincular Payoneer directamente a mi cuenta de Exit. Pero si ya Exit dio este paso de incluir a vendedores de Argentina, Chile y Perú, puede ser que siga incluyendo más vendedores de Latinoamérica acá a su plataforma, debido a que Payoneer es una wallet que funciona en la mayoría de los países de Latinoamérica. Así que el primer requisito, señores, es verificarse acá que estén en este listado de Exit Payments o Exit Pagos, para pasar al requisito número 2, que es un correo electrónico. Ya lo del correo electrónico lo hemos venido diciendo en videos anteriores. Luego también un número telefónico verificable de los países que estén aceptados acá en Exit Payments, para que le puedan verificar su cuenta de vendedor. Un documento de identidad, puede ser su cédula o su pasaporte. Y acá tenemos una cuenta para recibir los pagos de las ventas. Ya yo por acá tenía Payoneer, porque como les vengo diciendo, pues yo recibo los pagos directamente en Payoneer, pero con un país aceptado. Ojo, señores, tiene que ser con un país aceptado, de los que estén en esta lista. Ok, ya que allí es donde muchas personas cometen los errores, que de repente colocan la dirección de la cuenta Payoneer de un país que no está aceptado, y allí automáticamente pues le rechazan lo que es la cuenta. Ya una vez aclarado el punto de la cuenta Payoneer, luego también tienen que tener una tarjeta de débito o crédito internacional para poder pagar lo que son los fees de ventas, publicidad, entre otras cosas. También se pueden pagar con PayPal, vinculando una cuenta PayPal. También se pueden pagar estos fees de ventas. De igual forma, cuando ya ustedes están vendiendo, todos estos gastos que ustedes generen por ventas se rebajan automáticamente de su saldo de ventas. Quizás ahorita es un poquito difícil entenderlo, pero una vez que ya ustedes estén vendiendo van a poder entender este tema. Pero de igual forma, cuando se está abriendo la cuenta por primera vez, sí se necesitan todos estos requisitos. Primordial lo que es la tarjeta de débito o crédito internacional, y al igual que los marketplace anteriores, los requisitos para personas jurídicas, negocios o empresas son los mismos, con diferencia que solo deben adicionar su registro empresarial. También puede ser el de su país, no tiene que ser el de una LLC. Si ustedes deciden, por ejemplo, abrir su cuenta de Exit como empresa, lo que tienen que adicionar es su registro empresarial. Recuerda, amigo emprendedor, que si necesitas ayuda para la creación, configuración u optimización de tu e-commerce, lo debes visitar mi página web sarairramos.com, irte a lo que es la sección de asesorías, e-commerce asesoría, y aquí solo debes darle clic al marketplace en el que necesites ayuda, elegirlo y buscas el enlace. Si yo quiero comenzar a vender en Amazon, que yo te ayudaré en la creación, gestión u optimización de tu e-commerce con éxitos.
Bueno, amigos emprendedores, como siempre espero que este video le haya sido de gran ayuda. Ya saben, cualquier duda, pregunta, crítica constructiva me la dejan abajo en la cajita de información, que yo como siempre les voy a estar respondiendo. Y recuerden que mi situación no la define el lugar donde estoy, sino la actitud positiva que tenga ante la vida. Chao, chao, amigos emprendedores, y que Dios me los bendiga.